Vamos a hablar con Luis Campos. ¿Quién es Luis Campos? Es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Y su tema, digamos, predilecto, evidentemente, es justamente el salario. Hace poco, a finales de abril, publicó concretamente este dato. En lo que va del gobierno de Javier Milei, el salario mínimo vital y móvil cayó un 31,5% y está en los niveles más bajos desde julio del 2003. Es más, dice Luis Campos, es incluso un 14% más bajo que durante los famosos 90. ¿Cómo estás, Luis? Nancy Pasos te saluda. Hola, Nancy, ¿cómo estás vos? Bien, viendo estas cifras, ¿qué querés que te diga? Vos pones un poco más blanco sobre negro lo que le está pasando obviamente a la gente, ¿no? O sea, yo realmente creo, estoy convencida que no hay hoy otro tema de conversación más que, digamos, lo paupérrimo del salario. Yo hoy decía que los colectiveros están finalmente luchando por su dignidad, porque es indigno lo que se está cobrando hoy en la Argentina. El salario de los trabajadores del transporte automotor de pasajeros, para empezar por un dato ahí más de la coyuntura del día de hoy, el salario de convenio cayó alrededor de un 20% en lo que va del gobierno de Javier Milei. Eso explica por sí solo el malestar y el conflicto en sí mismo, independientemente después de las internas y de las discusiones que se pueda plantear en términos de cómo se manejan estas relaciones laborales en cada sector. Lo cierto es que la caída salarial en el caso del transporte automotor de pasajeros fue muy importante en el último año y medio, en un contexto donde el impacto de las políticas de ajuste sobre los trabajadores y las trabajadoras fue muy heterogéneo. Claro. En materia salarial. ¿Qué significa eso? Que hay algunos sectores que, después de haber tenido un golpe muy fuerte en los primeros meses del 2024, fueron recuperando paulatinamente su nivel salarial y en la actualidad están en niveles similares a los de fines de 2023. Hay otros sectores que tuvieron un retroceso muy fuerte, los colectiveros son uno de ellos, el sector público en general. Sí, es terrible. Una caída, mucho más, del 15% es muchísimo. ¿Cuánto es el sector público? El 15% en promedio, es decir, es como si a precios de 2023 hubieran trabajado 2 meses gratis. Claro. Vos sabés que cuando vos me hablas del 15%, me parece hasta poco. O sea, la sensación que hay es que el poder adquisitivo cayó mucho más que eso. Un 15% es muchísimo. ¿Por qué es muchísimo? Hagamos de cuenta que vos tuviste el mismo salario que en el 2023, o sea, que en el 2023, digo, si hubieras mantenido el salario, bueno, hoy por hoy podrías vivir 10 meses. Digo, hay 2 meses que... Hay 2 meses que no tengo plata. Claro, entonces como en realidad vos no es que gastás lo mismo que gastabas en el 2023 durante 10 meses y después durante 2 meses no gastás nada, lo que haces es prorratear esa caída salarial en todos los meses, y eso implica que vas viviendo cada mes un poquito peor. Pero además, eso es peor aún, porque hay gastos que vos no podés recortar. Vos no podés recortar el gasto en lo que viene de luz. No podés recortar el gasto en, si mandás a chicos a una escuela privada, ni hablar, estamos hablando de otro mundo, pero ahora hay gastos que son inflexibles a la baja. Claro. Vos no podés recortarlos. Alimentos, vos no podés dejar de comer. Entonces, lo que no recortás en esos gastos, lo recortás en otras cosas. Eso hace que esa caída del 100% en algunos rubros de tu esquema familiar de gastos, por ahí es una caída del 50%, del 60%, del 100%. Mira, esto nos pasaba ya hace un tiempo en algunas actividades con trabajadoras en actividades de formación, donde les preguntábamos qué era lo que habían dejado de comer. Y una de las cosas que más surgía era el asado. Y que lo vivían con mucho sufrimiento. Claro. Y que ahí en muchos casos es el 100%. Por ahí en una familia que se hacía un asado por mes, 2 asados por mes, hoy no se hace ninguna. Y ahí la caída es del 100%. Total. Por eso esta sensación de que vos lo que sentís es que en lo que recortás es muy mucho alto. Más que el 15%. Claro, exactamente, es cierto. Luis, ¿qué haces? Leandro Renú te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Leandro? Bien. No sé si tenés el registro, pero te lo pregunto. ¿Cuántos salarios por actividad están por debajo de la línea de pobreza hoy? Mira, es un dato bastante difícil de plantear porque, a ver, cada convenio colectivo es un mundo y el salario representativo en cada convenio es un mundo. A ver, hay convenios, por ejemplo, el convenio de comercio,
que tiene la brecha la disparidad salarial es muy baja, no hay mucha diferencia en los salarios de las distintas categorías. Hay otros convenios donde a medida que vas avanzando en la escala salarial, sí tenés un crecimiento muy importante. Pero para no escaparle a la pregunta, hoy la mediana salarial es el 50% de los trabajadores registrados del sector privado, es decir, los que supuestamente están en mejor situación, tienen un ingreso inferior, número más, número menos, al 1.100.000, 1.200.000 pesos de bolsillo, que es más o menos el costo de la canasta de pobreza para una familia de 4 integrantes. Así que esto te ilustra lo que significa que hoy el salario que percibe la mitad de los trabajadores, que no es el salario promedio, el salario promedio es un poquito más alto, la mitad de los trabajadores está cobrando de un trabajo en relación de dependencia por 8 horas y más, un salario que apenas le alcanza o está por debajo de lo que sería la línea de pobreza. O sea, 5 de 10 están o ahí o por debajo de la línea de pobreza, y el resto hay que verlo, porque en realidad estando un poquito por encima del 1.200.000 tampoco que la pasas tan bien. No, a ver, eso no quiere decir que esas familias estén viviendo en situación de pobreza, claro, porque lo que termina pasando es lo que planteaba Nancy recién, que es, bueno, trabajo 8 horas, tengo este ingreso por 8 horas, y después agarro el auto y salgo a hacer 2, 3, 4 horas más con alguna aplicación. Sí. Entonces, cuando el encuestador del INDEC me pregunta cuál fue mi ingreso total en el mes, mi ingreso total fue mucho más, pero porque trabajé más. Y esto es algo que está pasando mucho. Eso pasa un montón. La gente está trabajando de una manera a destajo, digamos, ¿sí? Lo que se decía a destajo. Ahora, te hago una pregunta, Luis. Vos lo dijiste con respecto a el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Pero digo, si vos tenés que comparar este momento del nivel salarial en general, porque estamos hablando, a ver, a todo esto cuando hablamos de las personas asalariadas y que tienen un salario, estamos hablando del 50% de los laburantes. Sí, claro. Y del 40%. Yo no sé cuántos son los que están registrados versus la cantidad de gente apta para trabajar, ¿no? Entonces, todo el resto es aún peor. Si vos tenés que comparar este momento con algún otro en donde realmente había una depresión, digamos, absoluta del poder de compra del laburante, ¿con qué lo tenés que comparar? A ver, digo, para ir a tus números, más o menos hoy la mitad de los asalariados, la mitad de los trabajadores está en relaciones asalariadas formales. Es decir, ya sea en el sector privado o sector público, la otra mitad... Pero en esa mitad estás contabilizando aquel que factura, el monotributista. No, esa otra mitad está por fuera. Digo, la mitad están en asalariados formales, la otra mitad... El que tiene recibo de sueldo, o sea, el que tiene... Sí. Exacto. Ahora, del total, para que te des una idea, el 42% entre asalariados informales y cuentapropistas que no están inscriptos, es decir, que no hacen aportes, es el 40%. Digo, a ver, estamos en una situación crítica del mercado de fuerza de trabajo. Es una situación que es difícil compararla con otro momento histórico porque cada uno tuvo su dato distintivo. Ahora, esto es muy distinto de los años 90, donde lo que ajustaba era por el desempleo. En los años 90 creció mucho el desempleo, que no parece ser algo que esté funcionando en la actualidad. Ahora está ajustando más por la calidad de la ocupación, por la cantidad de horas que se trabajan, por el tipo de inserción en el mercado laboral. Te diría, en niveles salariales estamos volviendo, de vuelta, según los sectores, a los primeros años posteriores a la caída de la convertibilidad, pero con la diferencia que en ese momento estábamos creciendo y ahora no estamos creciendo. Claro, el gran problema también es porque el otro tema que me parece importante, Luis, y que creo que es el tema que se viene, tiene que ver con la desocupación. O sea, esta palabra que había dejado de ser un tema, porque mal o bien, y no hay más desocupación porque pagan salarios tanto de mierda que en realidad ni vale la pena no tener el empleado, ¿se entiende esto? O sea, no hay más desocupación porque crece mucho el empleo por cuenta propia, que fue lo que pasó en el 2024. En el 2024 vos tuviste casi 200.000 trabajadores formales que perdieron su puesto de trabajo, y eso se compensó con un aumento que fue incluso superior del empleo por cuenta propia. Entonces, esto hace que haya más ocupados. Claro. De hecho, esto lo festejaba Sturzenegger en las redes sociales, que en realidad es un problema. Lo que termina pasando es que a vos te despiden de tu puesto de trabajo asalariado en el sector formal, con recibo de sueldo, y salís a hacer alguna changa con tu hijo, con tu hija, y eso, para las estadísticas, implica que crece la ocupación, porque... Claro. Se sumaron 2 trabajadores y antes había uno solo. Pero
en realidad es un síntoma de una precarización. Un momento, una precarización laboral extrema, realmente, realmente extrema. Luis, bueno, cuando tengas más números, más datos o lo que fuera, acá estamos obviamente para escucharte, ¿eh? Estamos hablando con Luis Campos, que es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. La especialidad obviamente es el empleo, la calidad de empleo, el desempleo. Hasta las 15. Nancy Pasos En Radio 10. Cuando se juntan dos fetas